El hueso frontal se encuentra en la parte anterior al cráneo. Este hueso, para estudiarlo, se divide en una parte vertical y una parte horizontal. La parte vertical, en la cara exocraniana, podemos visualizar la sutura metópica. Superior a ella existe una jiba frontal y lateral existen las jibas laterales. También existen dos crestas, que son las crestas laterales del hueso frontal. Aquí también existe una apófisis cigomática u apófisis orbitaria externa. Dos arcos superciliares que básicamente es donde se nota que subimos las cejas. En la parte horizontal y cara exocraniana encontramos la escotadura nasal, también la escotadura etmoideal y la espina nasal. Encontramos los arcos orbitarios que separan la porción de vertical y horizontal. También encontramos una escotadura supraorbitaria, que es donde se encuentra un paquete musculonervioso, una apófisis orbitaria interna, las fosas orbitarias, que básicamente es donde se encuentran los ojos, las fosetas lagrimales y la foseta troclear. En la parte vertical y cara endocraniana encontramos el agujero ciego. Superior a él está la cresta frontal media y superior a la cresta el surco del seno longitudinal superior y la fosa frontal. Este hueso tiene dos bordes, el borde de la escama, que es el que se articula con el borde anterior de los parietales y con las alas mayores del esfenoides y forma la sutura coronal, y el borde horizontal, el cual es interrumpido por la escotadura etmoideal. Los huesos parietales son dos, es decir, que son pares. Están ubicados en las partes laterales del cráneo. Para estudiarlo se dividen en una cara exocraniana y una cara endocraniana, también 4 bordes y 4 ángulos. En la cara exocraniana podemos ver que es convexa, es lisa, y aquí se encuentran las dos líneas curvas del hueso parietal, que forma una jiba. En la parte endocraniana, esta es cóncava, forma una fosa y se encuentran unos canales los cuales hacen la impresión de la arteria meningia media. Y también tiene unas fosetas que son las fosetas de Pacini. Este hueso tiene 4 bordes. El borde anterior, que se une con el hueso frontal y hace la sutura coronal. El borde superior se une con el otro borde superior y forma la sutura sagital. El borde inferior, que se une con el hueso temporal, y el posterior, que se une con el hueso occipital y forma la sutura lamboidea. Los ángulos antero-superior se unen con las dos suturas y hace el ángulo Bregman. El postero-superior es el lambda y se une con el parietal y occipital. El antero-inferior forma terion y el ángulo postero-inferior es asterion, que une la escama del hueso temporal con la región mastoides y el hueso parietal. El hueso occipital es un hueso plano e impar que se encuentra en la parte posterior-inferior del cráneo. Lo que más destaca de este hueso es el foramen magno. Este hueso se divide en 3 partes. Esta es la apófisis basilar, que se encuentra delante del agujero. Es de forma cuadrangular y tiene 2 caras. En la exocraniana encontramos el tubérculo faringea y la fosa faringea. En la cara endocraniana se encuentra un canal, que es el canal basilar. Tiene 4 bordes, que es el borde anterior, posterior, que forma parte del agujero magno, y los laterales, que articulan con el cuerpo del esfenoides. En la escama del hueso occipital encontramos 2 caras. En la cara exocraniana se encuentra la cresta occipital externa. También se encuentra en la línea curva occipital inferior, una protuberancia occipital externa y una línea occipital superior. En la cara endocraniana encontramos la cresta occipital inferior, el surco del seno longitudinal, la protuberancia occipital interna, 2 fosas inferiores, que son las fosas cerebelosas, y 2 fosas superiores, que son las fosas cerebrales. Podemos encontrar los 2 bordes que se unen a los bordes posteriores de los parietales para crear la lambda. En las masas laterales encontramos 2 caras, una endocraniana, la cual cuenta con un tubérculo occipital, debajo desliza un canal que desliza algunos nervios, y abajo y delante del tubérculo encontramos el agujero condilo anterior. En la cara exocraniana encontramos los cóndilos del hueso occipital, una foseta precóndilia y más arriba una foseta retocóndilia, la cual conduce al agujero cóndilo posterior. El etmoides es un hueso irregular impar situado en la parte anterior y media de la base del cráneo y encajado parcialmente en la escotadura etmoideal del hueso frontal. Consta de 6 caras, las cuales serían anterior, posterior, inferior, superior, externa e interna, y bordes serían anterior, posterior e interior. En sus principales características tendríamos la crista Galli, lámina perpendicular, cornete nasal medio y semicélulas etmoidales anteriores, apófisis funciforme. Del lado de la cara posterior podemos ver también que está la crista Galli, las semicélulas etmoidales posteriores, la lámina perpendicular, por aquí se ve la apófisis funciforme y los cornetes nasales medios. Tenemos el hueso esfenoides, es un hueso irregular impar, colocado en la parte media y anterior de la base del cráneo, por detrás del etmoides y del frontal, y delante del occipital. Tiene 6 caras, las cuales serían anterior, lateral izquierdo, posterior, lateral derecho, inferior y superior. Cuenta con un borde interno y externo. Principales características de la cara anterior: tenemos el ala mayor, ala menor, hendidura esfenoidal, orificio del seno esfenoidal, cresta anterior del cuerpo. En la cara posterior tenemos el corte de la apófisis basilar, gancho del ala interna y el agujero redondo mayor. El hueso temporal es un hueso par situado a los lados de la parte media de la base del cráneo. Cada uno se articula por delante con el esfenoides, por detrás con el occipital y por arriba con el parietal. Tiene 2 caras, endocraniana y exocraniana. Se divide en 3 porciones: escama del temporal, mastoidea y petrosa.
Principales características en la cara exocraniana. Tenemos la escama, apófisis cigomática, apófisis estiloide, apófisis mastoidea, conducto auditivo externo. En la cara endocraniana tenemos el conducto auditivo interno, por acá está el orificio mastoideo, incisura parietal, canaladora del seno lateral. La cara está compuesta por 14 huesos, 6 pares y 2 impares. Maxilar superior. Este viene entre la mejilla, tiene forma de un cuadrado, el hueso tiene 2 caras. En la cara externa podemos encontrar la fosa mirtiforme, la fosa canina y la jiba canina. En la cara interna podemos ver que es saliente de forma cuadrangular y tiene una apófisis palatina que se articula con los huesos palatinos. A partir de la apófisis palatina, el hueso se divide en dos, superior e inferior. La parte inferior, que forma parte de la bóveda del palatín, y la parte superior, que tiene un agujero llamado el orificio seno maxilar. Está compuesto por 4 bordes: antero superior, que forma parte de la órbita; póstero superior, que forma parte de la fosa temporal; antero inferior, que se articula con la apófisis piramidal del hueso maxilar; y póstero inferior, que es rectilíneo y se inserta en el músculo macetero. 4 ángulos: superior, anterior, posterior e inferior. El hueso nasal, que es un hueso plano y par, que tiene forma cuadrangular, 2 láminas de hueso y está situado por debajo del frontal, entre los maxilares superiores y parte de la lámina perpendicular del etmoides. Cuenta con 2 caras, anterior y posterior. También cuenta con 4 bordes: superior, inferior, interno y externo. Y por último, 4 ángulos: el ángulo antero-superior, el ángulo antero-inferior, el ángulo postero-superior y postero-inferior. El hueso palatino se encuentra en la parte interior y posterior de la cara, por detrás de los huesos maxilares. Es un hueso irregular y par, que se divide en 2 porciones: porción horizontal y porción vertical. En la porción horizontal podemos encontrar que tiene forma de un cuadrado y tiene 2 caras, la superior y la inferior, y tiene 4 bordes: el borde anterior, el borde posterior, el borde interno y el borde externo. La porción vertical se divide en 2 caras: la cara externa, que tiene 3 porciones: anterior, media y posterior, y la cara interna, que tiene una cresta purminal, que se divide en 2 partes: superior e inferior. El conato nasal inferior, que es un hueso irregular y par que está junto a las fosas nasales. 2 caras: la cara interna, que va hacia el tabique de las fosas nasales, y la cara externa, que es cóncava. También tiene 2 bordes: el borde superior, que se articula con el unguis o lagrimal, y el borde inferior, que es libre. Tiene 2 extremidades: la extremidad anterior, que se articula con el maxilar superior, y la extremidad posterior, que se articula con el palatino. Huesos lagrimales o unguis. Estos huesos son planos con forma más o menos cuadrada que están colocados en la parte anterior de la cara interna de la órbita entre el hueso frontal y el maxilar superior. Tiene 2 caras y 4 bordes. Una cara externa o lateral tiene una cresta llamada cresta lagrimal. En la posterior, el gancho lagrimal, se encuentra un orificio del conducto nasal. Esta parte se relaciona con la lámina papirícea del hueso etmoides, de acuerdo con un canal que se llama lácrimo nasal por donde pasan las lágrimas. Tiene una cara interna y una externa. La interna tiene un canal que se divide en 2. Tiene 2 surcos vasculares que forman la pared externa de los huesos nasales. El hueso tiene 4 bordes. El borde superior se articula con la apófisis orbitaria externa del frontal. El borde inferior contribuye a formar el conducto nasal. El anterior se articula con la rama maxilar superior y el posterior con la lámina papirícea del etmoides. Hueso húmer es un hueso plano e impar del macizo superior. De los huesos de la cara es el único que es impar. Está situado en el plano sagital junto a la lámina perpendicular del hueso etmoides. Se divide en 2 caras y 4 bordes. Son planas y verticales. Tienen desviaciones. Las caras pueden ser cóncavas o convexas. Forman parte de la pared interna de las fosas nasales. Su borde superior se articula con el hueso esfenoides formando un canal que se llama seno boveriano. El borde anterior es oblicuo con la lámina perpendicular del etmoides. El borde inferior y borde delgado encajan con la unión de las ramas del hueso palatino, y el borde posterior forman parte del orificio posterior de la nariz. Maxilar inferior se divide en un cuerpo y 2 ramas. El cuerpo tiene 2 caras y 2 bordes. En la cara anterior lleva en la línea media una cresta, la cresta donde se soldó el hueso, sínfisis mentoniana. En su parte inferior está el mentón, eminencia mentonial. Por fuera se encuentra el agujero mentoniano o foramen mentoniano. También se encuentra una línea oblicua externa. Ahí se insertan los músculos del cuello. En la cara posterior, en la línea media, tiene 4 pequeños tubérculos, llamados apófisis guinea. Aquí van músculos de la lengua. También una línea oblicua interna o memoidea, una foseta llamada sublingual y una foseta submandibular. Tiene 2 bordes. El borde inferior es redondo, se inserta el músculo digástrico, y un borde superior, llamado alveolar, van articulaciones de los dientes. Tiene 2 ramas.
una derecha y una izquierda. Tienen 2 caras y 4 bordes. En sus 2 caras tienen una cara externa y una interna. La cara externa es medio rugosa, se inserta un músculo llamado massetén. En la cara interna, en su parte media, está un orificio donde se insertan los vasos del Tiny, que es este orificio que ven acá. En el borde posterior paritori, llamado así porque se relaciona con la parótida. Borde superior con una gran escotadura sigmoidal, que es esta de acá, está situada entre los salientes, el cóndilo del hueso de la mandíbula y la apófisis coronoide de la mandíbula. En la TIC se articula la cavidad clenoidea del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular. En el borde inferior se continúa con el borde inferior del cuerpo que se articula con el vómer.